Bueno, os preguntaréis que... ¿Puedo poner los pies en el agua? Sí, ponlos. ¡Oh! fría, Fresca. Fresquita. Bueno, os preguntaréis por qué os he invitado a casa, ¿no? Un poco de vermut, Un poquito de vermut, sobre todo... Hombre, hay que cuidarse, hay que vivir. ¿Qué explicarías si alguien no sabe qué es Hotel Flamingo? ¿Qué le dirías? En una palabra, por ejemplo. Me atrevo a decir divertidísimo. Yo serían dos palabras. Vale. Descojónate de risa. Son tres. Me he equivocado ya. Sabía que me equivocaba en algo. Hotel Flamingo nace con la idea, durante el confinamiento, ¿verdad?, de celebrar que Clownic llevaba 10 años haciendo sus propios espectáculos, ¿no? Es decir, que se retira, que nosotros llevamos 10 años haciendo espectáculos propios y había que hacer este homenaje también, porque Clownic, al fin y al cabo, fue creado por Tricicle, ¿no? Pasó todo. Pandemia. Tiempo para pensar, pandemia, tiempo para pensar. Demasiado tiempo para Demasiado tiempo para pensar. El espectáculo trata sobre un visionario Muy visionario. que en plena pandemia, El director de un del hotel, o que no sabemos qué hacía antes en la vida, pero que a partir de ahora va a ser el director del hotel, que tiene dos amigos que tampoco tienen muchas luces, tienen menos luces que el hotel. que el hotel. y que se tiran a la piscina, y deciden reabrir un hotel que lleva 37 años cerrado, un poco aprovechando la idea esta del homenaje que queremos hacerlo a Tricicle. Nosotros que crecimos viendo Tres Estrellas, que es una serie que se emitió en Cataluña, no sé si se emitió fuera, pero luego aprovecharon también los personajes para hacer la película. Sí, era Palas. Que tan solo cogemos la imagen de esos personajes, luego todo el material es nuestro, ¿no? Pero también íbamos un poco por ahí. Porque el espectáculo, todo que es un reflejo de los 10 años de Clowning, tiene muchos sketches nuevos también, porque al final hay una historia que se ha creado nueva. Claro, esa es la gracia también, Claro. de lo que no quisimos hacer, ¿no? No queríamos hacer números uno detrás de otro. Es que hemos podido como rescatar sketches que habían funcionado mucho en otros espectáculos y que los habíamos hecho crecer con el público, pero al revisarlos ahora, los hemos podido tener el tiempo de aún darles un plus más a esos sketches que ya funcionaban. Porque hemos afinado un poco. Claro, afinarlos un poco más. Y luego hacer los nuevos un poco en sintonía y en la línea y con el espíritu de esos sketches que ya funcionan. Yo creo que ha sido la clave global del espectáculo. ¿Por qué es el mejor espectáculo de Clownic? Que antes decíamos, ¿es el mejor espectáculo de Clownic? Bueno, los grupos musicales siempre dicen que el último disco es el mejor. Este es el mejor. Luego está el fan tocacojones que dice, no, el primer disco era más auténtico. ¡Vete a la mierda! A mí lo que me sorprendió en la escena que hubiera tanto aplauso por metro cuadrado, porque esto lo consigues cuando tienes un espectáculo ya como muy rodado. Bueno, la ventaja es lo que decís, que habían números ya rodados de alguna manera Sí, con el pero público. lo que decía él, pero incluso los nuevos han funcionado muy bien. Sí. Fue un escándalo. No sé si la gente, claro, el día de la pandemia, de estar encerrado, Sí. fue al teatro, fue como ¡oh! Una explosión. Las cucarachas. Sí, por ejemplo. Las cucarachas, tío. Yo creo que las cucarachas... Hombre, es que una cucaracha en un hotel es algo... Tiene que estar. Además, el tipo de hotel este. Y ahora estamos en un momento que yo creo, lo digo desde toda la sinceridad del mundo, creo que estamos en un momento de que la gente necesita reír. Claro que sí. En general, toda la vida, ¿eh? Yo Nosotros creo- siempre creemos que la gente tiene que reírse siempre, pero ahora... Ahora mucho más.